Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La Segunda Guerra Mundial está llena de enigmas. Hay muchos documentos que a fecha de actual no han sido desclasificados, pero uno de los grandes enigmas fueron esas misteriosas armas que desarrollaron. El ejército alemán, en su última etapa, empezó a mostrar las llamadas Wunderwaffen, o armas maravillosas. Y cuando hablamos de armas maravillosas podemos identificarlas incluso como armas de ciencia ficción. Cañones de partícula, misiles de tipo Tomahawk, cañones capaz de enviar rayos de la muerte, misiles teledirigidos, submarinos nucleares con capacidad para lanzar misiles balísticos, tanques inmensos de 1000 toneladas y muchas cosas que a fecha de hoy incluso se están desarrollando. Los alemanes ya lo tenían en el escritorio. Algunas de esas armas incluso fueron desarrolladas e incluso fueron capturadas. Esos documentos siguen a fecha de hoy clasificados. Casi 300.000 documentos siguen a fecha de hoy clasificados de la Segunda Guerra Mundial. Para hablar de estas misteriosas armas y contaros algunas de ellas, tenemos con nosotros a Vicente Fuentes. Vicente, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Hola JL, un saludo a todos los seguidores de Mundo Desconocido. Como siempre, un placer estar con todos vosotros para hablar de estas armas maravillosas. Y es que el régimen de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial trató de utilizar la energía de los elementos naturales, aunque nos pueda parecer algo realmente, extraño, para acabar con los enemigos del Führer, ¿no? Bueno, es increíble porque resulta que si la investigación se hubiese adelantado tan solo un año, a mí no me queda ninguna duda, a mí y a otras personas que están estudiando este tipo de enigmas, que podría haberse decantado la victoria desde el lado alemán. Y es que resulta que en el Tercer Reich hubo unos multimillonarios gastos dedicados exclusivamente a la investigación de estas armas. Si te parece bien, JL, podemos empezar a desarrollar estas increíbles tecnologías que desde luego se adelantaron a su época. Sí, vamos a poneros unos pequeños ejemplos. No penséis que son las únicas que hay, porque aquella gente tenía en su escritorio hasta bases, digamos que capaces de operar a baja órbita. Imaginaos que estos señores tenían grandes proyectos en marcha. Pero por ejemplo, y por poneros un ejemplo, os hablaremos de un cañón. A los alemanes el proyecto armamentístico y la destrucción con todos los medios a su alcance de los enemigos pasaba por cualquier tipo de tecnología, por muy exótica que fuera. Pero ellos llegaron incluso a desarrollar un cañón de viento, como acaba de sonar. Un cañón capaz de lanzar y escuchar lo que os voy a decir, rayos de aire. Fue diseñado en Stuttgart durante la Segunda Guerra Mundial. Era un tipo de arma que lanzaba una especie de flujo de aire, una especie de aire pulsante, comprimido, que digamos que estaba basada en una especie de mezcla de hidrógeno y oxígeno de manera tan explosiva que esa ráfaga salía como un misil auténtico. E incluso tenía la capacidad explosiva similar a la de una granada. Imaginaos que ese arma ya tenía su poder de destrucción. Realizaron una serie de pruebas. Esto no se quedó solamente en el escritorio. Al parecer, Heiselben logró destruir incluso planchas de madera de 2,5 centímetros de grosor, a una distancia de casi 200 metros. Un arma, por supuesto, que nos podría recordar a las propias bazocas de la Segunda Guerra Mundial. Un arma capaz de destruir, incluso carros de combate, pequeños vehículos. Un arma ya preparada y montada que se llevó a probar incluso en el propio río Elba. Con ese arma destruyeron algunos de sus objetivos. Lamentablemente era un prototipo, no se pudo llegar a perfeccionar o experimentar en serie con ese tipo de arma. Pero ahí estuvo, un arma que era un cañón de viento. Había más cañones, ¿verdad, Vicente? Exóticos.
Efectivamente, JL, porque tenemos, por ejemplo, el cañón sónico, que era denominada un arma limpia, ¿no? Bueno, fue creada en los años 40 por el doctor Richard Walausek y resulta que estaba formada por dos reflectores parabólicos conectados por varios tubos que formaban una cámara de disparo. Bueno, resulta que a través de esos tubos entraba una mezcla entre oxígeno y metano que era detonada de forma cíclica. ¿Qué es lo que hacía? Pues una especie de ondas de sonido producidas por estos explosivos. Y resulta que aquello generaba una onda de choque que se acababa transformando en un rayo sónico de enorme amplitud. Bueno, la nota aguda que enviaba superaba los 1000 milibares a casi 50 metros, es decir, era algo que realmente pues podía llegar a derribar incluso pues ejércitos enteros, batallones enteros, ¿no? Bueno, para que nos hagamos una idea, a esta distancia, medio minuto de exposición mataría a cualquiera que se encontrase cerca, y a 250 metros seguiría produciéndose un dolor insoportable. Bueno, aquello podría haber revolucionado sin ninguna duda el mundo armamentístico de la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente no se utilizó por su gran tamaño, porque resulta que algunas de sus piezas medían más de 3 metros y era difícil de transportar y difícil de... Bueno, era un objetivo claro, ¿no?, para los aliados, ¿no? Bueno, resulta que ha habido documentos que han hablado de que se hicieron pruebas con animales, pero bueno, esto es algo que ahí va a quedar desde luego como uno de los enigmas de la historia. Pero creo que hay un aparato que se llama el Reotrón, que desde luego es algo totalmente fascinante dentro de este tema. Efectivamente. Bueno, el Reotrón es un arma de partículas también. Es un cañón de partículas bastante curioso, y digamos que, bueno, pues lo que pretendía básicamente era enviar o lanzar rayos X, como suena, rayos X, pero con una fuerza absolutamente impresionante. El Reotrón lo que digamos que generaba era una especie de sincronismo de esos rayos X que, al impactar sobre las superficies de los aviones, entre otro tipo de cuestiones, porque se utilizaba para el fuego antiaéreo, literalmente los aniquilaba. Fue investigado por Max Steckenberg en la Siemens de Stuttgart, y concretamente comenzaron sus investigaciones, fijaos, en el año 1930, con lo cual 15 años después el famoso Reotrón lo tenían bastante avanzado y evolucionado. Los desarrollos iniciales fueron creados o investigados principalmente bajo el auspicio de un ingeniero, Heinz Zimmermeyer, y Richard Ganz, así como Fritz Hausmann, unos alemanes que concluyeron con este acelerador de electrones llamado Reotrón. Para que os hagáis una idea, vosotros habéis visto el acelerador de partículas del CERN, ¿eh? O sea, un famoso acelerador de partículas del CERN. Pues en vez de ser un círculo, un enorme círculo, y estar bajo tierra, era un cañón que lanzaba esas partículas, y no unas poquitas, sino a gran velocidad, y cada vez que impactaba contra cualquier parte de un avión o de otro tipo de artefacto volador, porque ya había helicópteros desarrollados por los alemanes también, curiosamente, podíamos hablar de ello, pero no vamos a hablar de ello. Incluso tenían un helicóptero capaz de destruir submarinos, un helicóptero antisubmarinos que estaban en desarrollo. Pero vamos a centrarnos en el Reotrón, y también tenía otro nombre, Betatrón, pero bueno, vamos a centrarnos en el Reotrón, y deciros que bueno, que no se llegó a producir como ellos quisieron, pero el proyecto finalmente bueno, salió a la luz y se estaba metiendo dinero para que aquello empezase a derribar aviones de manera inmediata. Lamentablemente el tiempo se les echa encima y la guerra la pierden los alemanes. Pero vamos a continuar con más armas, porque hay más armas exóticas y extrañas, ¿verdad, Vicente? Efectivamente, JL, y es que hablábamos de ciencia ficción prácticamente, ¿no? Pero ¿qué me dirías si te comentase un arma que se llamaba el arma vórtice, que era capaz de lanzar prácticamente tornados hacia el cielo? Estamos hablando de, bueno, pues una creación de torbellinos para derribar a aviones aliados. Bueno, esto se construyó en el Instituto Experimental de Lofer en el
el Tirol austríaco, en Austria, y estaba diseñada por el doctor Zippermeyer. Bueno, tenía como base un mortero de gran calibre que se hundía en el suelo y resulta que disparaba proyectiles cargados de carbón pulverizado y un explosivo de acción lenta. Bueno, aquello cuando explotaba en el aire era capaz de derribar a los aeroplanos enemigos en el momento de la explosión. Y claro, no surtió efecto en las primeras pruebas, intentaron mejorarlo, pero resulta que consiguieron que la onda expansiva rompiese las alas y la estructura de los aviones a unos 150 metros. Para que te hagas una idea, es pues derribar un avión sin tocarlo con una bala o con un arma, ¿no? Bueno, el cañón original no llegó a fabricarse en masa, pero sí que es cierto que hubo algunas armas de la Segunda Guerra Mundial, esos prototipos impresionantes, en esa tecnología que tenían los alemanes, que desde luego pues está muy adelantada a lo que sería incluso a día de hoy la ciencia actual, ¿no? Basadas en el viento, en los elementos naturales, ¿no? Bueno, creo, JL, que existen unos helicópteros que decías tú anteriormente que se llaman los helicópteros Dragón, que también eran bastante interesantes, ¿no? Sí, efectivamente, había unos helicópteros, hemos hablado de ellos, vamos a hablaros, queréis más concretamente sobre estos helicópteros. Bueno, pues digamos que la creación del helicóptero, aunque ya existía el autogiro, era un aparato que aterrizaba en muy poco espacio. El desarrollo del helicóptero por parte de los alemanes fue bastante importante. No llegaron a fabricarlos de manera, digamos que continuada, pero ellos ya tenían sus helicópteros muy bien preparados. Tenían helicópteros de reconocimiento nocturno, helicópteros antisubmarinos, como por ejemplo el Flettner, el FI, el 184, el 185, un helicóptero experimental que tenía también la capacidad de destruir submarinos. Tenía también el 265, un helicóptero con navegabilidad, con aeronavegabilidad, podía navegar por el agua y podía navegar por el aire, surcar el aire. Había el modelo 282, por ejemplo, el Colibrí, una especie de helicóptero de reconocimiento prácticamente invisible, muy bien preparado. Y había, por supuesto, el famoso FA-223, un pedazo de helicóptero impresionante, antisubmarino y con la posibilidad de ser helicóptero de rescate y reconocimiento. Un helicóptero que posteriormente fue desarrollado por los norteamericanos, muy seguramente porque fueron ellos los que capturaron todo este tipo de información. Había muchas más armas. Yo, por ejemplo, y si te parece bien, voy a hablar del cañón solar, ¿eh? El cañón solar, que es algo que conoce muy poca gente. El cañón solar es un arma muy peculiar. Todos, pues os acordáis de la famosa guerra de Siracusa, y estoy hablando del año 213 a.C., cuando los romanos van a invadir Siracusa y llega, me parece que fue Arquímedes, quien propone que para destruir las naves que había de los romanos en los barcos romanos, propone el desarrollo de unos espejos convexos capaces de concentrar los rayos solares sobre los velamen o el velamen de aquellos barcos y destruirlos. Bueno, pues al parecer esta idea es recogida, por supuesto, por los alemanes, aunque parezca un poco grotesco, recogida por los alemanes, y consiguen construir el cañón solar. Así lo llaman. Y lo que hacía era recogía la energía del sol por un sistema muy peculiar, apuntaba a sus objetivos en los que focalizaba la energía solar y directamente los destruía. Pero no penséis que esto fue algo que se quedó en los tableros de dibujo o en la mente de algún ingeniero. Los norteamericanos consiguieron capturar un prototipo operativo al final de la guerra y nunca más se supo nada de ese cañón solar. Pero hay más armas, ¿verdad, Vicente? Bueno, JL, teniendo en cuenta que más de 3 millones de patentes biosanitarias, militares, informáticas y de todo tipo fueron pues robadas por los aliados cuando se ganaron la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, como decías tú, toda esa tecnología en algún sitio tiene que estar siendo investigada a día de hoy, ¿no? Evidentemente podemos apuntar a que en Estados Unidos esté gran parte de todo esto, ¿no? Pero fíjate, JL, que existe una bomba, la bomba endotérmica, que es una de las más curiosas de todas, porque se trataba de explosivos que serían lanzados por aviones de gran radio de acción y con capacidad para, al detonarse, crear
una zona de intenso frío que congelaría en un radio de 1 kilómetro toda forma de vida que existiese, ¿no? Uno de los ingenios, desde luego, de los que menos información se dispone, pero sí que es cierto que los alemanes ya estaban estudiando lo que serían las armas de manipulación del viento, es decir, lo que sería el anteproyecto de lo que se conoce ahora como el proyecto HARP, ya estaba siendo desarrollado por aquellos científicos alemanes que desde luego tenían una generación de investigadores y de científicos que no tiene parangón en toda la historia de la humanidad. La verdad es que es impresionante lo que ellos llegaron a desarrollar. Tenían previsto incluso construir su propia estación espacial internacional. La estación espacial internacional la tenían en el tablero de diseño los alemanes, distinta a la que conocemos, por supuesto, era bastante más exótica, utilizando este término. Ellos conocían la baja gravedad a grandes alturas, incluso habían desarrollado el Silberboger, una especie de avión capaz de volar a baja órbita y poder bombardear objetivos al otro lado del planeta. Ellos tenían un montón de armas submarinos, como ya he dicho antes, con capacidad nuclear que estaban desarrollando, de la clase 26, que tenían entre otras cuestiones, algo tan increíble como la posibilidad de lanzar misiles. Imaginaos, esto es algo que no se nos pasa por la cabeza hasta la aparición del primer submarino nuclear llamado Nautilus. Hay muchas más cuestiones, podemos hablar de incluso hasta proyectos que tenían de exploración espacial y curiosos y extraños ideas y extraños desarrollos, pero creo, Vicente, que el asunto es muy amplio y tal vez en otro momento deberíamos centrarnos en una misteriosa arma que algunos de vosotros conocéis, un arma que no es tal, sino que es un sistema de transporte absolutamente revolucionario y del que creo que deberíamos emplazar a toda aquella gente que nos ve a otro videoprograma y dedicarlo exclusivamente a él, y es ni más ni menos que Die Glock, la campana, ¿no? Un artefacto, desde luego, fascinante que será el protagonista de un próximo videoprograma, ¿no? A mí me parece uno de los temas más increíbles de toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sin ninguna duda. Pero claro, uno empieza a pensar, ¿no? Y dice, vale, qué espanto todo lo que hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego, ¿cómo es posible que consiguieran adquirir esta tecnología? Bueno, su modo de incentivar la investigación y el desarrollo que tenían no era para nada ortodoxo, ¿no? Tenían una ideología pues muy deformada, una concepción muy deformada de la realidad, pero luego por otra parte derrochaban una inmensa cantidad de dinero y de energía y de recursos en este tipo de desarrollos tecnológicos, ¿no? Por eso estaban tan avanzados, ¿no? Además de los propios científicos. Por ejemplo, se sabe que los nazis estaban desarrollando, por ejemplo, pues muchas prospecciones arqueológicas, ¿no? Por ejemplo, el Departamento de Arqueología de Annerbe invirtió más dinero en expediciones e investigaciones por todo el planeta que los americanos en el desarrollo de la bomba atómica, ¿no? Estaban muy interesados, sí, es cierto. Desde luego. Pero es que fíjate, JL, que ellos promocionaron ideas y conceptos que a día de hoy quizá ningún gobierno, evidentemente por lo que es el poder de las grandes corporaciones, no harían, ¿no? Pero sobre todo en el campo de la ingeniería, y esto me interesa muchísimo a mí, ¿no? A día de hoy sería casi imposible subvencionar porque sería casi algo delirante, pero esos proyectos a día de hoy que podríamos considerar alocados prosperaron, y de hecho si hubiesen tenido un poco más de tiempo, sin ninguna duda habrían llegado a desarrollar unas tecnologías suficientes como para ganar la guerra en minoría, es decir, con menos soldados. Nada, si tienes algo más que añadir brevemente. Nada, para mí un auténtico placer hacer este videoprograma, y desde luego será fascinante estudiar la campana de Die Glock, que desde luego tiene algo que ver con un incidente que ocurre en 1966, un poco fuera de Alemania, en Estados Unidos. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti, Vicente, y pues como siempre os decimos, muchas gracias a vosotros. Y desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.